Gobernador, gracias por recibirnos aquí en Casa de Gobierno, muy amable, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias a ustedes también. Gobernador, 25 de mayo, le voy a pedir una apreciación en la índole o del índole personal, qué significa para usted, y también en carácter institucional, el mensaje que quiera dar a la población en este 25 de mayo, fecha patria. Bueno, el 25 de mayo es la fecha fundacional de nuestra patria, es nuestro nacimiento como nación. Si bien después se va a cristalizar los lazos de independencia el 9 de julio de 1816, pero la Revolución de Mayo nace de la voluntad y la vocación de un grupo de patriotas muy jóvenes. Moreno tenía 32 años, Belgrano también promediaba la misma edad, de buscar la emancipación de la corona española. Era una situación que en ese momento, situado geográficamente, lo que era el virreinato del Río de la Plata estaba completamente alejado del reino español, por distancia, por latitud, y por otro lado también se vivía una circunstancia política muy convulsionada en Europa, donde Napoleón había no invadido, pero había tomado España, y Fernando VII en ese momento dejaba su reinado en suspenso, y Napoleón pone a José Bonaparte a comandar España. Eso da el pretexto para que se genere el proceso de emancipación. Y digo pretexto porque la vocación de ese grupo de patriotas era fundar una nación, era dar nacimiento a una nación, era cortar los vínculos con la corona española. Si bien a prima facie se tomaba esta situación que se vivía en España y en Europa como causante, pero la verdadera causa del 25 de mayo justamente es el dar nacimiento a una nación, y por eso es que es la fecha fundacional de nuestra Argentina, el 25 de mayo, por eso la importancia. Después sí, el 9 de julio se consolida con la independencia, donde se proclama la independencia de toda potencia extranjera, y finaliza un proceso de organización nacional donde Entre Ríos va a jugar un rol fundamental. Seguro. Justo José Urquiza en 1853, pero el 25 de mayo tiene eso, es la fecha simbólica para nuestro país, para todos los argentinos, y es una fecha que tenemos que celebrarla, que tenemos que hacerlo de manera que todos nuestros valores se expongan y salgan a superficie. Y esa misma gesta que en algún momento tuvieron la visión un grupo de patriotas es también lo que nos motiva en una reflexión sobre los tiempos que vivimos, mucho menos convulsionados, por cierto, que en esa época, con avances 200 años después, completamente diferentes, pero con problemas por ahí que nos siguen atravesando como sociedad, y quienes tenemos responsabilidades de tener cargos electivos, de tener un mandato popular para ejercer una función pública, tenemos que hacerlo con esa misma visión que tuvieron nuestros padres fundadores, ¿no?, en 1810. El Patria y Nación y todo eso hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, continúa esa diatriba, y justamente para 200 años después venir para acá, le voy a proponer dos bloques, uno de mirada nacional Sí. Y otro, por supuesto, de tinte regional. 200 años después, ¿era necesario volver al Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es la apreciación que tiene de esto? Bueno, en 1825, con el gobierno de Rivadavia, se toma el primer empréstito, lo toma en Argentina la Baring Brothers. Tuvimos casi 100 años para terminar de pagarlo. Ahí comienza el largo periodo de endeudamiento que la Argentina va a tener
a través de estos 200 años. Es decir, a ver, no es nada nuevo. El tema es que también es cierto, hoy todos los instrumentos de créditos ayudan a desarrollar gestiones. No hay ningún país del mundo que viva sin acceso al crédito. No se puede vivir sin acceso al crédito. Esto es algo que está internalizado en todos los países del mundo. Entonces, si nosotros tomamos una circunstancia particular, que con el Fondo Monetario tampoco hay diferencia con los otros fondos de inversiones, con lo cual Argentina toma deuda. Los otros fondos de inversión, la única diferencia es que las tasas están en el 13, o hoy quizás estén más arriba por la situación de inestabilidad financiera que puede presentar la Argentina. Yo creo que el problema no es quién presta la plata, porque el dinero tiene un solo color, es intrínseco, que es el color del dinero. El problema está en las condiciones que se ponen para tomar un crédito. Después el crédito lo puede dar el Fondo Monetario, el 4%, me parece bárbaro. Ahora, el tema, más allá de la entidad, es qué condiciones se ponen. Esa fue la preocupación que nosotros le manifestamos al presidente cuando estuvimos reunidos 5 gobernadores hace 2 semanas atrás en Casa Rosada, de cuáles iban a ser los alcances para cumplir las requisitorias que el fondo proponía. El presidente dijo que el fondo no proponía medidas específicas de reducción para el déficit fiscal, sino metas globales de reducción del déficit fiscal. Bueno, trabajaremos sobre qué, porque también entendemos que tenemos que ir hacia un equilibrio financiero, no podemos vivir siempre tampoco cubriendo con préstamos los déficits fiscales. Esto es como en una familia, nadie puede gastar más de lo que tiene ingresos. Entonces tenemos que ir a un equilibrio financiero, en eso estamos de acuerdo. El tema es cómo llegamos a ese equilibrio financiero. Y hay cosas que nosotros entendemos que no pueden tocarse para alcanzar el equilibrio financiero. ¿Tales cómo? Como tocar los haberes jubilatorios, como tocar el tema salarial, como tocar recortes sobre programas sociales. Entonces, bueno, habrá que ver qué rubros hay que buscar eliminar para llegar a un equilibrio fiscal. Veremos cómo resolvemos el tema de la obra pública. Buena parte de la obra pública se ha hecho cargo de la provincia de Entre Ríos. Hoy tenemos un programa de viviendas provinciales donde estamos construyendo 1000 viviendas. Eso significa una transferencia de recursos que al Estado Nacional le costará menos. Hay mucha otra obra pública que está a cargo de la provincia, hay programas de salud que los tomó la provincia. Creo que ahí en ese acuerdo de lo global, sin dejar de transferencias, creo que ahí puede estar un poco la clave de encontrar un punto de equilibrio. Pero no puede ocurrir como pasó en los años 90, que para cubrir los requerimientos del Fondo Monetario se sometió a la población a un proceso de deterioro del salario real y de empobrecimiento masivo que terminó en una crisis fenomenal que fue la de 2001-2002. Eso es lo que hay que evitar. ¿Y por dónde pasarían esos ajustes, que es lo que la población teme cuando aparece el Fondo Monetario Internacional? Porque usted mencionaba lo que no se puede tocar y el equilibrio, sí. Lo que pasa es que yo creo que el equilibrio fiscal hay que hacerlo. Lo diga el fondo o no lo diga el fondo. Eso hay que hacerlo porque forma parte de la buena administración. Yo recibí esta provincia... viene emparejando y mucho. Yo recibí esta provincia con un tremendo déficit financiero. Y tuvimos como consecuencia de eso que remontar, sobre todo el año 2016. Recuperamos el 2017 un 30% del déficit fiscal en reducción, y este año, anualizando lo que llevamos, la reducción es del 35%. Venimos bien, cuando termine la gestión vamos a estar en equilibrio fiscal. Ahora usted me dice, ¿cómo lo hicimos? Primero, no lo hicimos a costa del salario de los trabajadores. No echamos absolutamente a ningún trabajador. Ahora, ¿qué hicimos? Congelamos la planta de personal. La planta de personal en la provincia de Entre Ríos venía creciendo al 3% interanual. Hoy decrece al 0,5% interanual, porque no tomamos más empleados. Salarialmente anuncié, y lo sostuvimos y lo mantenemos, que ningún trabajador va a ganar menos que la inflación. Hay un proceso responsable de administración de la cosa pública. Ajustamos el gasto político. Cuando yo asumí había 11 ministerios, ahora hay 5. Eliminamos 60 dependencias entre secretarías, subsecretarías, direcciones. Y no es solamente el cargo que se elimina también todo lo que hay en gastos operativos, que se simplifica y que se centraliza. Creo que la clave está acá. La clave está en ir haciendo presupuestos responsables, que vayan cubriendo este déficit,
y aplicar esos presupuestos. El gran acuerdo nacional, dice ahora el gobierno, justamente con la oposición, mirándolo a ustedes los gobernadores, sería a partir del presupuesto este año de cara al 2019. Y ahí es donde entrarían todos los mensajes o pedidos del Fondo Monetario Internacional, aparentemente. Lo que uno se pregunta es si los gestos desde la clase política, y no refiero tanto al Ejecutivo, aunque tiene injerencia, no tienen que mostrarlos. A ver, ¿cómo puede ser que un legislador gane 2 veces más que el gobernador o que un presidente? ¿Cómo puede ser que un presidente de una Corte Suprema gane 2 veces más que un presidente o un gobernador, más otros recursos que no son tan claros o tienen a disposición? No se ve ese tipo de señales, por lo menos en el orden nacional. Acá algunos, usted acaba de mencionarlos, por ahí los otros poderes no se observan. Tienen que dar, para pedirle a la gente, a la ciudadanía, mayor esfuerzo, ese ejemplo. Y eso me parece es lo que todavía no lo vislumbra la población. Sí, a ver, primero lo que quiero decir que en mi caso, y creo que en el de la mayoría de quienes ocupan cargos electivos que surgen de la voluntad popular, no estamos por el sueldo, tenemos una profunda vocación, y para mí ese es un tema menor entre todos los problemas que tenemos, el cúmulo de problemas que tenemos. Creo que sí, que es gestual también, ¿no? Los gestos siempre en instituciones o en política siempre son importantes, y tenemos que hacerlo para transmitirle a la población seguridad. Y bueno, esto hay que hacerlo con correctas administraciones, administrando bien dineros que no son nuestros, que son de todos los contribuyentes, con transparencia, rindiendo cuentas, estando sujetos siempre a todos los órganos de Contralor, ante los requerimientos que nos puedan hacer el Poder Judicial, siempre estando constantes, conforme a derecho. Creo que esa es una de las cuestiones que la sociedad hoy está demandando de quienes tenemos responsabilidades de gobierno. Y esto atañe a los 3 poderes. Vivimos en una república donde hay división de poderes, atañe al Poder Ejecutivo, pero también al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Nosotros esto mismo que hemos hecho aquí en la provincia, donde hemos puesto un plan de restricción y contingencia del gasto, entiéndase bien, el gasto improductivo, no el gasto que va destinado a inversión o a contención sanitaria o social, por ejemplo, de la población, lo hemos practicado, y también le he pedido a los otros poderes que acompañen en este sentido, porque bueno, el esfuerzo tenemos que hacerlo todos para que se puedan ver los resultados. Y yo creo que esto es más allá de lo que numéricamente importe en cuanto a la reducción del déficit, es un gran gesto desde la política para con la sociedad. Hay que dar el ejemplo, gobernador, en ese sentido. Los otros todos poderes no veo que todavía lo estén dando. Le quiero consultar acerca de la Ley Nacional de Tarifas. ¿Qué va a pasar con el Congreso? ¿Los gobernadores directamente ya no van a participar más de esto? ¿Que lo define el Congreso? Yo quiero ser totalmente claro. Sí. Yo lo dije desde un principio. No es el Congreso, no es el órgano legislativo el que tiene que regular la materia impositiva ni tarifaria. Esto lo tiene que hacer el Gobierno Nacional. Si el Gobierno Nacional dio un aumento exorbitante de las tarifas, tiene que hacerse cargo de ese aumento y explicarle a la ciudadanía por qué lo hizo de esa forma y no de manera gradual. Pero no es el Congreso el que tiene que corregir un instrumento tarifario o que tiene que ver con materia impositiva. Pero bueno, la ley está. Nosotros lo que estamos proponiendo es ir hacia una reducción en el IVA, que es un costo compartido, un costo fiscal compartido entre 50 y 50, porque es coparticipable, mitad y mitad, entre provincia y Gobierno Nacional, que de algún modo morigere el impacto que ha tenido el aumento del costo energético, que ha sido prácticamente el 1000% en todo este tiempo, y también el del gas, que va a venir ahora, se va a notar cuando llegue el frío en la factura. También quiero decir que desde el gobierno de la provincia hicimos un gran esfuerzo en poder reducir en un 50% el Fondo de Desarrollo Energético, que era el único componente en la factura de carácter provincial. Lo bajamos a la mitad. Este era un fondo afectado, era para hacer obras. Bueno, haremos menos obras, porque esto lo que de algún lado hay que cubrir, falta en otro después. Bueno, pero entendíamos también que había que tener una medida, tomar una medida
que vaya a morigerar el costo en cada factura de luz que paga un vecino de cualquier ciudad de la provincia de Entre Ríos o un pequeño comerciante que las ventas no le alcanzan para cubrir los costos que tiene. Ahora vuelvo con ese tema cuando vengamos al tinte local. Siguiendo en el orden nacional, ¿el justicialismo está tan dividido como parece o están más juntos de lo que se supone? Justicialismo más que un partido es un movimiento y tiene distintas expresiones, distintas variantes. Yo creo que el justicialismo hoy adolece de una conducción que pueda generar un planteo de cara a 2019, claramente. Hoy no lo tenemos, será un proceso que se irá dando progresivo y paulatinamente y hay que trabajar sobre esa base. Pero a ver, yo entiendo que una construcción política del justicialismo de cara al 2019 a nivel nacional tiene que hacerse proponiéndole a la sociedad algo mejor a lo que pasó antes, algo mejor a lo que está ahora, para generar una expectativa de que la gente pueda confiar en una propuesta electoral. Y las candidaturas saldrían como una especie de gran interna con una famosa, no sé, ley de lemas nacional, en donde todos vayan a un mismo común denominador. No sé cuál será el sistema, pero tenemos que encontrar esa síntesis. Esa es una tarea que hay que darse. Yo la verdad que estuve muy abocado a resolver los problemas que tengo en Entre Ríos, que son muchísimos, y también aporto a la construcción del esquema nacional. Del esquema nacional, pero la verdad a mí lo que me ocupa, me preocupa y me insume un 98% de mi tiempo es resolver los problemas que tenemos los entrerrianos hoy acá en la provincia. Como le decía, resolver una situación que tomamos de mucha gravedad, transformarla hoy en una provincia viable, en una provincia donde estamos pagando los sueldos al día, dentro de los 5 primeros días hábiles como establece la ley, donde tenemos un presupuesto que lo cumplimos, se cumple la obra pública, se cumplen los programas de salud, se cumplen los programas de vivienda. Después de 20 años, le decía, tenemos hoy un programa de viviendas, se cumplen los programas sociales, donde estamos atendiendo a todos los sectores de la provincia y donde, por suerte, Entre Ríos, que tiene una muy buena distribución demográfica de la población y donde hay muchas ciudades y pueblos importantes, hay que estar en todos lados y eso es lo que estoy haciendo. La provincia ya justamente bajó entonces al 98%. El esquema de las elecciones para el año que viene, la pregunta del millón es, ¿se van a adelantar? A ver, yo no quiero hablar de fechas de elecciones porque eso es un tema secundario. El principal tema que tenemos en materia electoral es tener un buen sistema electoral. Un buen sistema electoral que acompañe la evolución en el tiempo que hubo de nuestras sociedades. Y un buen sistema electoral tiene que incorporar herramientas y mecanismos que reflejen la voluntad que tiene cada elector, cada ciudadano cuando entra al cuarto oscuro. Y yo entiendo que este sistema de boleta sábana que tenemos hoy no lo refleja, porque el elector cuando entra vota a un candidato y detrás de ese candidato pegado van una cantidad de candidatos. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es un sistema donde se vote por categorías, separado, y donde el elector que entre elija al gobernador que quiere, elija al diputado que quiere, el senador que quiere, el intendente que quiere y el concejal que quiere. Creo que eso es un salto cualitativo, un salto importante y que está despojado de cualquier especulación política que pueda favorecer al justicialismo, a Cambiemos, al socialismo, a quien sea. Esto es algo que la sociedad lo está demandando, porque pareciera que nos olvidamos, pero usted se debe acordar que en las últimas elecciones acá en la provincia de Entre Ríos para elegir intendentes, gobernador, concejales, en las primarias se demoraba entre 3 y 4 minutos para emitir el voto, porque cuando ingresaba al cuarto oscuro había una maraña de boletas que el elector se confunde. Y eso no es bueno para la democracia, porque no refleja la voluntad del elector. Nosotros hemos enviado este proyecto de manera abierta para que lo debata la legislatura provincial, que es el órgano que tiene que hacerlo, porque este es un año que no es electoral, entonces estos temas electorales que lo discute la legislatura y nosotros como Poder Ejecutivo nos dedicamos a trabajar en la gestión y a resolver los problemas. Y también algo muy importante, mandamos, históricamente la ley electoral siempre la hacía el gobernador a medida de él, para ganar las elecciones que vengan o para favorecer. Por primera vez nosotros mandamos un proyecto de reforma política, de ley electoral totalmente abierto para que todo el mundo opine. De hecho, todo el mundo está opinando. Pero bueno, es saludable que esto sea así y que, repito,
tenga el tratamiento legislativo que tiene que tener, y nosotros como Poder Ejecutivo, en este año, que es un año de trabajo, que no hay elecciones, dedicarnos todo el tiempo a gestionar qué es lo que estamos haciendo. ¿Usted considera que los tiempos políticos dan como para que esta reforma electoral o las próximas elecciones ya salgan de acuerdo a esta reforma electoral, o puede ser una reforma electoral que se empiece a aplicar a partir de 4 años, 5 años después? Yo no tengo problema, está todo abierto a que se pueda discutir, a que se pueda debatir. Lo que sí hay que cambiar son estos modelos electorales que hace 35 años que se viene votando de esta manera en Entre Ríos, cuando la sociedad evolucionó. Si usted a mí me pregunta, sin duda capaz me lo pregunta más adelante, el voto electrónico, pero me anticipo. Y venía por ese lado. Toda la vida yo he sido partidario del voto electrónico. Con sustento en papel. Con sustento de papel, con el recibo de papel, porque no se puede negar la incorporación de la tecnología. ¿Usted se acuerda cuando salió que los jubilados iban a cobrar con tarjeta en vez de hacerla con el banco? Decían, no, los jubilados, que se iban a confundir. Todo el mundo cobra hoy con tarjeta, está todo informatizado, está todo bancarizado. Desde el punto de vista electoral también lo mismo. Yo creo que no hay que tener miedo a incluir la tecnología, por lo menos a dar el debate. Tenemos que hacerlo, porque el mundo que viene es ese. Entonces, más temprano que tarde, esto se va a dar, y esto hay que debatirlo y hay que darlo. Creo que esto mejora, enriquece las instituciones. Hay que actualizar la forma de elegir a nuestros candidatos, y no hay que tenerle miedo a someterse a la voluntad popular, porque si alguien aspira a ocupar un cargo público, tiene que hacerlo de cara a la sociedad, para que la sociedad decida si lo elige o no, sin especulaciones. Volviendo al tema tarifario, y ya lo voy liberando y agradeciendo, usted dio el gesto del 50%, mencionaba la reducción de este fondo. La Nación pedía un gesto, usted brinda de esta manera. ¿Usted le va a exigir a los municipios que hagan el mismo gesto, porque todos están participando, las distintas cooperativas o las empresas de energía, de igual manera? Digo, ¿se le va a extender a los intendentes para que también brinden su gesto hacia la comunidad? A ver, yo exigir no puedo, porque existe la autonomía municipal. Sí le sugerí, porque así lo dice el decreto, sugerí que haya un acompañamiento en igual medida de los municipios, porque hoy la carga tributaria de tasas es del 24%, y considero que si hay un esfuerzo de baja del IVA, si hay un esfuerzo de baja del Fondo de Desarrollo Energético, sería lógico que haya una reducción también en las tasas municipales, pero eso depende de cada municipio y de cada intendente, porque yo soy muy respetuoso de la autonomía municipal que está consagrada en nuestra Constitución provincial. Bien, mencionaba el tema de uno de los déficits, aparece rápidamente el tema de la caja de jubilaciones. Recién, en estos días, estaba Vox Populi de las declaraciones de Daniel Elías, ¿no es cierto?, explicando en varios medios el por qué se llega a un 28% del déficit que tiene la caja previsional. Sí. Y que usted explicaba que justamente lo logró reducir a menos del 1% el ingreso de personal, y que para este año, mencionaba Elías, 3,5% y probablemente un poco más del 4% egrese de la actividad laboral. Entonces empieza a tener el cruje, y que lo viene mencionando hace años atrás. Mencionaba que un 50% puede llegar a tener de subsidio o ayuda por parte de la Nación, pero el resto es algo que va a tener que debatirse de cómo se mejora. La gente enseguida viene, me extienden la edad jubilatoria. ¿Tiene previsto algo en este esquema de cómo se va a tratar de poner en caja la caja? Bueno, primero, yo más que hablar de edad y todo, lo que quiero hablar son de los privilegios. Acá no puede haber jubilaciones de privilegiadas y jubilaciones que apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas del beneficiario. Creo que acá es donde tenemos que trabajar fuertemente en el control de esos privilegios. Esto es lo primero que aparece, porque hay una banda de flotación muy alta que va del jubilado que cobra la mínima a 340. A 340.000 pesos. Entonces,
Ahí creo y con que, esos derechos adquiridos y demás, ¿cómo se hace? ¿Por ley o cómo? Y hay que encontrar un instrumento, una herramienta que nos permita, si bien lo que está adquirido, que por lo menos para el futuro eso no ocurra. Porque, a ver, esto que usted dice, el déficit, es una progresión geométrica, se va a seguir incrementando. Yo, mi gestión... Pero también hablar con los intendentes para que no entren a los 45 años y tengan 10 años de deportes. Y por supuesto. Entonces son cosas que hay que darse una instancia de revisión con todas las organizaciones gremiales, con las organizaciones de jubilados, para ver de qué manera tenemos una caja que sea sustentable y que le sirva al trabajador activo que hoy está aportando, porque el trabajador que tenga 30, que tiene hoy 25, 30 años que está aportando y se jubile dentro de otro tanto, en 25 años, y seguro no va a poder tener este mismo sistema que tiene, porque es impracticable. Entonces, creo que son las cosas que hay que discutir de una vez por todas en serio, porque yo este tema vengo escuchando hablar de varias gobernaciones y nadie lo resuelve. Y yo estoy dispuesto a resolverlo. Las dos últimas, gobernador, en materia de la independencia de poderes, en materia judicial, ¿cuándo va a ser la línea del Ejecutivo ante demandas judiciales? ¿Le hace a parte del Ejecutivo o parte de los otros municipios o legislativos provinciales? ¿Pero en qué sentido? Por ejemplo, pedidos de desafueros o lo que está pasando con algunos cabezas de ejecutivos en distintas localidades. A ver, todos los hombres somos iguales ante la ley. Y no creo que tiene que haber privilegio, como hablábamos en el tema anterior, tampoco tiene que haber privilegio. Todos tenemos que estar contestes a derecho y presentarnos cuando un juez nos requiere. La última que le hago tiene que ver con, usted sabe que en las encuestas, y esto no es porque estoy adelante suyo, está con un handicap muy elevado referente a cualquier otro candidato para la gobernabilidad o para las próximas elecciones. No lo dice usted, no lo va a decir, lo digo yo porque tengo varias encuestas locales y también las nacionales demuestran esto. La pregunta es, evidentemente, uno se hace ese análisis y usted vuela en cantidad de imagen, dirá, estoy haciendo cosas bien, pero me faltan hacer otras cosas. Un poco hemos hablado sobre esas cosas. La del debe y el haber, qué le queda y qué considera que viene mejorando. Y la última, referido al tema de los números, para el final, sí. Le pregunto estas dos. Bueno, primero, que nos queda un montón de cosas, muchas cosas que me gustaría poder hacer, pero para eso tengo que ordenar la provincia financieramente. Y me quedan resolver muchos problemas, me quedan resolver cuestiones que hemos ido postergando porque tuvimos que resolver lo más urgente. Y la verdad, hoy me encuentro en un momento de mi vida que quizás tengo la madurez necesaria, todas las energías necesarias y suficientes como para trabajar de tiempo completo como lo hago por la provincia para resolver los problemas y sin duda me va a faltar tiempo para poder desarrollar todo lo que queremos hacerlo. En equilibrio vamos a estar el año que viene. Pero también quiero decir que si miro para atrás no puedo estar disconforme, estoy conforme. No satisfecho, pero estoy conforme. Nos falta mucho, pero también hemos dado un gran avance en todos sentidos en Entre Ríos, en todos sentidos. Creo que hay hoy debates, que hay una sociedad plural, donde abierto al diálogo, donde todas las decisiones de fondo de los entrerrianos se evalúan, se consensúan, se discuten. Hay ámbitos participativos, que es algo también que me había propuesto. Y también hay un clima de convivencia en la provincia que es muy importante que se dé, y esto la verdad que me satisface. Ahora, si me pregunta si falta un montón de cosas y que me gustaría poder hacerlas, por supuesto. Ese vuelo en buena imagen que usted tiene, y esa era la última, ¿cómo se traduce en votos, teniendo en cuenta la última legislativa? Bueno, yo le digo, a ver, con todo este cúmulo de cuestiones que le explicaba, de sentirme con ganas, con deseos, con el conocimiento que tengo de la provincia, porque esto también lleva todo un punto de generar un aprendizaje en el primer año de gestión, de interiorizarse, de estar metido en los problemas. Yo le puedo decir, conozco cada expediente que está gestionado acá, desde el más chico hasta el más grande, desde el más importante hasta el menos importante. Y si usted me dice
si me gustaría hacer uso de la cláusula de reelección, y sí me gustaría, no lo niego, pero tampoco se me va la vida en eso. Yo tengo otra vida, además de la política. Presentaremos una propuesta electoral de cara a la sociedad, como lo hemos hecho siempre. Ojalá podamos hacerlo con un sistema electoral transparente como este que estoy proponiendo, donde cada persona puede elegir el candidato que quiera, sin tener necesidad de estar cortando la boleta dentro del cuarto oscuro. ¿Y no se rompe la militancia así? Es decir, el que no llegó dice, no fui electo, entonces ahora no tracciono para tal lado. Pero, bueno, Horacio, esto no es un problema de militancia, esto es un problema de la sociedad. La militancia de los partidos políticos está para apoyar una plataforma, es una herramienta electoral, pero después hay una demanda que tiene toda la sociedad, y los problemas de la sociedad atraviesan a todos los partidos políticos. No se gobierna con militancia. La militancia, y yo he sido siempre un militante, y siempre de mi partido político, es para expresar una idea política. Pero después hay que trabajar y gobernar para toda la sociedad. No se gobierna para un solo sector, se gobierna para toda la población. Y en esto hay que tener y hay que proponer lo que es mejor para todo el conjunto de la población, no para un solo sector. Si no, estamos generando las divisiones y las antinomias que siempre existieron en la Argentina. Y ahí volvemos a la primera pregunta que usted me hizo del 25 de mayo de 1810. Después de esa fecha fundacional siempre se generó una dicotomía en la Argentina. No la hemos saldado hasta ahora. Y yo creo que son las grandes cosas que hay que saldarlas. Pero hay que saldarlas no mágicamente y no con voluntarismo. Hay que saldarlas con un trabajo fecundo y efectivo todos los días. Y cierro con esto, que es quizá el mejor mensaje que uno puede dejar para este 25 de mayo, que podamos trabajar de esta manera por objetivos comunes. Y esto atraviesa a nación, a provincia, a municipios, a la sociedad civil entera, a todos quienes participan de asociaciones civiles, a la persona que va a trabajar todos los días, al maestro, a la maestra que va a su aula, al enfermero que va, o la enfermera que va al hospital. Es decir, esto nos atraviesa todo. Creo que este es el gran desafío que tenemos en Entre Ríos y que también tiene hoy la Argentina. Gobernador, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz 25 de mayo. Y por lo que concierne de nuestro lado, gracias por oxigenar a la prensa. Porque cada uno obrará de su lugar. A ustedes le quiero agradecer dejar pensar, dejar decir y dejar actuar. Muchas gracias. Somos muy respetuosos de todas las líneas editoriales. Muchas gracias.